Bueno, 9:16. Cortísima la pausa. Nos quedamos un poco colgadas, pero la verdad, Sofía, antes de presentarles a los invitados, que hay bastante que hablar, a mí me sorprende los titulares que sigue dando el alcalde saliente Santiago Guarderas. La verdad que es impresionante también cómo llega a verse ese desinterés, porque básicamente una obra que debe beneficiar a todos los quiteños y quiteñas, y bueno, para quienes nos visiten en nuestra hermosa capital, no debe llevar una placa ni un nombre establecido, sino es para la ciudadanía. Creo que la autoridad que sigue sin entender eso está lejos de poder garantizar los derechos que merecemos como ciudadanos. Pero ¿no? te leo el titular, ¿no? Que cita lo que dijo el alcalde Guarderas. Dice: si el metro seguía gratis, salía en hombros de la alcaldía. Por favor, póngame la de Superman. O sea, es una distancia grandísima de lo que viven los quiteños y las quiteñas diariamente para movilizarse, para poder ahorrarse algo de tiempo y además, obviamente, garantizar un precio justo a tu transporte, además de que otro tema es la calidad de lo que podamos la ver movilidad en esto, ¿no? digna, ¿no? El hashtag movilidad digna. Vamos a saludar con María Elena Rodríguez. Ella es coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, y Ricardo Buitrón, él es parte de la mesa de ambiente del Cabildo Cívico de Quito. Nos interesa mucho poder conocer cuál es la visión ciudadana de esta transición, de este momento que vive la ciudad, que vive la provincia, ¿no? Al pasar la administración, en este caso de Santiago Guarderas, a Pavel Muñoz, y todo lo que está ocurriendo en medio, ¿no? Por ahí también hay otra nota de prensa del Universo que habla que se están haciendo compras aceleradas en el municipio de Quito, en sus empresas, y esto se aceleró a partir de las elecciones del 5 de febrero. Se han contratado 49.3 millones de dólares en 1.054 adquisiciones, incluyendo aquellas de menor cuantía, según una revisión, dice, de Diario El Universo, a los registros del Servicio de Contratación Pública. Este monto quintuplica los desembolsos realizados en el mismo periodo por el municipio de Guayaquil, desde obras millonarias como la rehabilitación de vías, remodelación de mercados, asesorías jurídicas, hasta campañas publicitarias, festivales, camionetas, bicicletas, zapatos, trekking, incluso un sofá bipersonal para ministro. ¿Cómo es un sofá bipersonal para ministro? No sé, pero todo esto lo ha adquirido la Municipalidad de Quito, entidad que de la que esta semana se despide el alcalde Santiago Guarderas Izquierdo. María Elena, bienvenida. Santiago, Ricardo, perdón, buenos días, qué gusto tenerlos acá. Gracias, Sofi, gracias, Denise, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Pues creo que de nuestro lado, ¿no? De parte de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos, de quienes conformamos el Cabildo, hay muchísima expectativa, sobre todo de lo que va a pasar el día de mañana. Estamos en un proceso de transición. El día de mañana está anunciado que el nuevo alcalde va a presentar a su equipo, y eso creo que es un punto importantísimo, ¿no? En la transición, justamente saber quiénes van a ser estas personas que integren las diferentes empresas, las diferentes instancias del municipio, porque para la situación actual que tiene la ciudad, hay que escoger a perfiles técnicamente calificados. No puede haber un tema ahí ni de cuotas políticas ni de confianza, sino que tiene que haber un tema que realmente responda a las necesidades de abordaje de las problemáticas que tiene la ciudad. Entonces, en esto el alcalde ha sido bastante cauto, el alcalde electo. No sabemos mucha información adicional sobre quiénes van a ser estas personas, pero tenemos esa expectativa, sobre todo en ciertas secretarías que son especialmente sensibles. No es que las otras no sean importantes, pero, por ejemplo, tenemos un cuestionamiento y una pregunta abierta sobre quién va a ser, por ejemplo, el secretario de Territorio. Con la historia que hemos tenido en los últimos años de una Secretaría de Territorio cooptada, por ejemplo, por intereses inmobiliarios, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar que la administración de la ciudad, por ejemplo, en el tema de territorio, en el tema de hábitat y vivienda, cuando hemos tenido secretarios que han salido de la alcaldía para después trabajar con grandes inmobiliarias, ahí hay un conflicto de intereses que esperamos que la nueva alcaldía lo resuelva cuando designa a la nueva persona, ¿no? También, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad. Si vamos a mover temas de movilidad sostenible para la ciudad, que es la única alternativa para sacarnos del caos en el que estamos ahora en términos de movilidad, ¿quién va a ser esta persona que tenga ese perfil, que justamente esté orientado hacia una movilidad sostenible para la ciudad, etcétera, etcétera? Entonces, en realidad es mucha expectativa. También sobre qué tanto el nuevo alcalde va a cambiar la estructura municipal, ¿no? Porque no es solamente designar a nuevos funcionarios, sino qué tanto va a haber un cambio quizá estructural en esta estructura del municipio que nos permita entender un cambio, ¿no? Que sea quizá una alcaldía que articule mucho mejor entre sus diferentes instancias. Ese es más o menos el escenario en el que estamos en esta semana, que es importante.
María Elena, gracias. La verdad que es una radiografía extensa. Y Ricardo, la verdad que también en la transición nosotras hemos hecho seguimiento a algunos temas y es difícil aún poder establecer en qué condiciones recibe el nuevo alcalde precisamente la alcaldía, ¿no? No sé, ustedes en el tema de ambiente, entiendo que eres parte de la mesa de ambiente también, ¿qué lectura tienen? ¿Cómo han podido seguir esto? Hay información que es pública, pero claramente hay otra que manejan las autoridades, ¿no? Buenos días, gracias también por la invitación. Es complejo porque los procesos de transición son bastante apresurados, se entrega una parte de la información, no hay una radiografía completa, es muy difícil que una nueva administración se dé cuenta exactamente de lo que hay. Tendrían que fiscalizar. Nosotros en el tema ambiental siempre hemos cuestionado un poco el rol que se le ha dado en las últimas administraciones. Ha sido bastante marginal. La Secretaría de Ambiente con poco presupuesto, con pocos recursos, con poco personal técnico, y ha tenido que enfrentar acciones ciudadanas que le han obligado al municipio a tomar medidas que no han tomado por sí solos. Le pongo el ejemplo de la sentencia del río Monjas. Esa le obliga al municipio a acelerar el proceso para el tratamiento de aguas residuales y le obliga a hacer una ordenanza de infraestructura verde-azul que justamente el día de ayer acaba de salir el informe de la comisión y tendría que ya ser aprobado, si le queda tiempo, o con una comisión extraordinaria de consejo. Pero hemos pasado casi un año trabajando en esta ordenanza y dándonos cuenta de un grave problema que tiene el municipio y que la sentencia establece. ¿Quién es la autoridad que debe resolver el tema con relación al sistema hídrico, a las quebradas, a la protección? Hemos enfrentado crisis por la destrucción, digamos, provocada por los aluviones en las quebradas. Y no hay una autoridad en el municipio, todos se pasan la pelotita porque todos dicen no es nuestra competencia. La EMAP por acá, la empresa de obras públicas por otro lado, la Secretaría de Riesgos por acá, la Secretaría de Ambiente. Eso pasa en el municipio en todas las instancias. Entonces, eso es parte de lo que decía María Elena, hay que reformar la estructura orgánica funcional que está en crisis del municipio y que además tiene estos problemas de gasto, por ejemplo. A última hora se entregan grandes presupuestos, no se ha cumplido el presupuesto de gasto siquiera, porque también hay mucha dificultad burocrática en el propio municipio. Pero eso tendrá que enfrentar la nueva administración. Quedan temas en lo ambiental, quedan temas pendientes que son bastante fuertes. Los desechos sólidos, un relleno sanitario que ya está colapsando, tienen que establecer un nuevo sitio, tienen que llegar a un proyecto de basura cero. No podemos seguir manejando y haciendo lo mismo que se ha hecho durante todos estos años con el manejo de los desechos sólidos. Ese es un tema. El tratamiento de aguas residuales. No hay un proyecto aprobado, presupuestado para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad. Y esta ordenanza que recién fue elaborada tiene que implementarse. Ese va a ser el nuevo reto de la nueva administración. Usted menciona varios temas, ¿no? Y realmente se nos vienen a la mente, por ejemplo, las recicladoras. El próximo miércoles 17 es el día de los recicladores, de las recicladoras, y las vemos siempre trabajando con muchísimas dificultades, ¿no? Sin ordenanzas que protejan su trabajo, sin ordenanzas que le obliguen de alguna forma a la ciudadanía a reciclar, y pues en unas condiciones en las que ni siquiera tienen afiliación al IES, porque no se han hecho los censos, entre un montón de cosas. Pero también estamos con una consulta popular sobre el tema de la minería metálica en la zona del noroccidente de Pichincha, y ahí pues les pregunto a los dos cuál es la posición de la ciudadanía desde los colectivos que agrupan también el Cabildo Cívico de Quito. Pues bueno, el Cabildo forma parte justamente de la iniciativa de Quito Sin Minería. Es una oportunidad histórica para nuestra ciudad de tener una consulta popular, es decir, es un espacio de ejercicio efectivo de ciudadanía donde las quiteñas, los quiteños vamos a poder tomar una decisión que esté del lado de una iniciativa que nace de la comunidad. Estas 6 parroquias que están en el occidente de Quito es una iniciativa que nace de los habitantes de esa parte de la ciudad, que a veces no la asumimos que es parte de la ciudad, pero es parte del distrito metropolitano, justamente para promover otra manera de tener un desarrollo sostenible en esa zona, ¿no? Sin todas las afectaciones que trae consigo la minería metálica. Entonces va a ser una oportunidad histórica, como decía, emblemática, para que los quiteños, las quiteñas vayamos a las urnas y votemos.
justamente a favor de la vida, justamente para proteger al Chocó andino, ¿no?, de todas estas afectaciones, porque además es un lugar que tiene una biodiversidad increíble, tiene ciertas características que merecen ser protegidas. Entonces es una mirada sostenible hacia el futuro. Estuvimos en Pacto hace no mucho y nos decían, bueno, en estas últimas elecciones hubo un revés ahí también de la gestión ambientalista, ¿no? Porque hubo mucho dinero también que han invertido las empresas, las grandes empresas que están en esta zona, y de alguna forma esto nos hace preguntarnos qué podría pasar ya en el proceso de elecciones, en realidad, cuando tengan que pronunciarse los ciudadanos y ciudadanas sobre lo que está pasando en un territorio en específico, donde se ven afectados, donde ya la comunidad también ha empezado a tener conflictos más allá incluso de todos los daños ambientales que se siguen produciendo. Pero acá en Quito, hoy por hoy estamos también con el tema del metro a cuestas, ¿no? Que de hecho revisábamos de ese titular que claro, nos parecía gracioso en un momento, pero es optar, reír para no llorar con todo lo que ha estado pasando también con el tema del metro. Había que hacer pruebas en algún momento, pero la idea también era de que las pruebas se realicen con la seguridad que puedan tener los ciudadanos de que se iba a hacer lo mejor posible, ¿no? No hacerlo apurado y hacerlo con las garantías que tengan también los ciudadanos. El tema del transporte, la movilidad, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son los pendientes que ustedes consideran que se quedan para la nueva administración? Bueno, son bastantes, porque yo viendo las imágenes del corredor Central Norte, ahí ya vemos un problema. Se eliminó los buses articulados para poner buses convencionales, se moviliza el mismo número de pasajeros con 2 motores. La contaminación, el caos, porque este sistema no está, digamos, muy bien regulado. A ver, el sistema de transporte público en el distrito no ha sido enfocado desde una manera integral, y nos pasa lo mismo con la inauguración del metro. Una vez que la gente sale a superficie, se encuentra con el mismo caos del sistema existente. Se le subió la tarifa, pero sin embargo no se controlan los parámetros de calidad. No se han hecho los cambios de rutas y frecuencias necesarios para que haya una integración del sistema, y el tema del recaudo, que es un conflicto en el metro también por la falta de previsión en cómo hacer sistemas que sean de fácil acceso a los ciudadanos. No es el tema del QR, porque la ciudadanía en general no accede fácilmente a los medios digitales. Todo esto ya se debió prever. Tampoco están todas las estaciones ni están todos los vagones, pero con tantas cabezas ahí en el metro, ¿por qué no piensan en eso que parece lógico? Parecería lógico, pero uno no se explica cómo después de tanto tiempo estas cosas que son elementales, y le escuchaba a uno de los gerentes decir, es que nosotros tomamos en cuenta muchos escenarios, pero justamente este escenario no lo habíamos previsto. Claro. Fue una cosa extraordinaria, como que solo en esta ciudad ocurren cosas extraordinarias. Y además que se vulnera así también el derecho a movilidad de las personas. Yo ponía un ejemplo hace no mucho de que en otros países donde te inauguran una obra que todavía tiene déficit, precisamente es un reclamo puntual a la autoridad, ¿no? Hay un apuro evidente allí, además que no queda claro, y estos apuros incluso vienen alertándose desde la propia transición de Pavel Muñoz, del alcalde, sobre estos contratos. También a última hora tenemos un video, unas declaraciones precisamente del concejal Ibarra, Adrián Ibarra, que habla un poco de esto, y para que también nos puedan hacer la lectura, ¿no? De su mandato. Y son contrataciones que, si bien van a ser adjudicadas, o que los procesos de contratación en lo que tiene que ver a la calificación se van a realizar en esta administración, la ejecución va a ser en la siguiente administración. Entonces es ahí donde nosotros sí hemos procurado, siendo cautos, porque entendemos que la administración actual toma decisiones hasta el 13 de mayo, el que nos puedan solventar inquietudes desde la parte técnica de ejecución de esos proyectos, y de la necesidad de que esos proyectos sean encaminados en este tiempo de transición, para saber que, digamos, están siguiendo los órganos regulares, y para entender que quienes principalmente se merecen transparencia sobre esos procesos, más allá de las administraciones, son las quiteñas y quiteños, porque ese es dinero de las quiteñas y quiteños. ¿Qué tipo de contratos serían? Por ejemplo, ahí había dos temas que nos causaron inquietudes, dos procesos de compras de semáforos que se estaban realizando en este final del periodo. El propio tema de la bicicleta, que tú lo conoces bien. El otro tema que a nosotros nos generaba muchas inquietudes es la aprobación de este orgánico funcional. Hablemoslo, digamos, de una manera más simple, del organigrama del municipio de Quito,
que parte de una recomendación de Contraloría, pero es una recomendación que la tienen ahí desde hace un par de años en el escritorio de algún funcionario. Entonces, justo hacer esa aprobación de ese al concejal Ibarra, y bueno, abre algunas inquietudes en eso, no sé, ustedes han hecho un seguimiento también sobre el tema del presupuesto, que ha sido también bastante, del presupuesto en general del municipio. También entendemos que hay una gran parte que se lleva al Metro de Quito, pero habían algunas impresiones de esto, ¿no? Como decir que no se ha ejecutado completamente el presupuesto significaría que dejan dinero a la nueva alcaldía, pero hay otras voces que dicen, no, todo esto está comprometido y hay nuevos retos que enfrentar para el nuevo alcalde. Bueno, desde el lado presupuestario hay un inconveniente, lógicamente, para las arcas del municipio, el tener que responder a toda la demanda que implica costear el metro. Y por otra parte, también hay una complicación en relación a un 30% aproximadamente del presupuesto que se tiene que ir a gastos en salarios, ¿no? Porque tenemos aproximadamente 20,000 funcionarios en el municipio de Quito. Entonces, hay un tema presupuestario nuevamente de estructura del orgánico funcional que amerita que haya una revisión importante, ¿no? Porque eso le resta la capacidad al municipio de poder actuar, de poder ejecutar, de poder planificar y hacer obra, ¿no? Ahora, en relación, volviendo al tema de lo que decíamos del metro, ¿no? Sin duda fue una decisión adelantada, a mi juicio, irresponsable por parte del alcalde Guarderas, y básicamente lo que eso nos da es una impresión de que se quiere inaugurar a toda costa y cerrar estos 10 últimos días de administración diciendo que él fue quien inauguró el metro, ¿no? Sobre eso yo creo que hay un tema importante que va del lado de esto que decíamos de irresponsabilidad, y es la cultura del metro se teje desde el primer día, o sea, desde la experiencia ciudadana, desde el primer día teníamos que tener un sistema para una obra tan monumental, organizado, que permita que las personas desde el momento en que pisan el metro tengan claridad de cómo el sistema funciona, cómo el sistema les recibe, de qué manera les va a garantizar seguridad. Tú veías en las imágenes que, por ejemplo, había tal cantidad de gente, una aglomeración, se pasaban de las líneas, hubo una persona que activó una palanca, o sea, esas son las cosas que justamente se quieren cambiar con un sistema de transporte que ya es tan caótico. Era fundamental desde la cultura metro que podamos tener de alguna manera blindado al sistema de transporte, específicamente al metro, para que no se cometan las mismas acciones que desprestigian al resto del sistema. Entonces, ahí hubo una jugada que me parece que es sin duda irresponsable. Hay protocolos, por ejemplo, de atención a situaciones como violencia, seguridad, que no están implementadas. Entonces, y menos socializados, ¿no? Porque si estuvieran socializados lo sabríamos nosotros, incluso que estamos todo el tiempo pues haciendo reportería y demás. Y vean, aquí hay una nota del Comercio el día de hoy, dice: usuarios prefieren no usar el metro de Quito por demoras. Y esto es gravísimo, más allá del titular, porque este es el sistema que se debería elegir, no que se debería dejar de lado, porque resulta que a pesar de que el tren recorre el trayecto en 20 minutos, tengas que esperar 45 minutos en una fila para poder pagar, nada más que para poder pagar. Hay que hacer una pausita y regresamos enseguida, amigos. Estamos conversando con miembros del Cabildo Cívico de Quito sobre las expectativas de la nueva administración municipal y qué es lo que se queda o cómo se queda Quito en este momento. Ya volvemos. 9:38 de la mañana, seguimos aquí en las Guarmis del Barrio. Estamos hablando con María Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, y también con Ricardo Vitrón, de la Mesa del Ambiente del Cabildo Cívico de Quito. Hablábamos de algunos temas, María Elena, en el contexto del presupuesto, pero has resaltado algo que también sería una prioridad ahorita para el nuevo alcalde, y ha sido bien recibido también las visiones que tiene Pavel sobre la movilidad, el ambiente, la ciudad, básicamente. Pero ¿qué resaltan ustedes también en tema de movilidad? Bueno, creo que si es que hablamos de movilidad para Quito, tenemos que hablar de movilidad sostenible para Quito. Entonces, siendo el transporte público, la situación de la movilidad uno de los puntos más bajos para la ciudad, la gran pregunta es cuánto el alcalde electo se la va a jugar por una movilidad sostenible. Es, de cierta manera, agarrar todas las iniciativas, toda la política pública en temas de movilidad y redirigirla hacia ese enfoque, que es algo loco, pero el alcalde, digamos, saliente, cuando hizo rehabilitación vial, etcétera, todas esas obras públicas no necesariamente tienen una mirada de movilidad sostenible. Entonces nosotros como Cabildo hablábamos, y el alcalde lo ha mencionado, el alcalde electo, la importancia de la absoluta priorización del transporte público. Creo que ese es un tema clave, digamos. Tenemos que movernos hacia un transporte público que mejore en sus parámetros de calidad, y eso implica
inversión en transporte público por encima del vehículo privado. Eso es también un cambio de cultura importante, por eso si hablamos de movilidad sostenible, la cosa tiene que irse por ahí. Políticas de promoción del uso de la bicicleta, por ejemplo, el alcalde saliente inauguró, creo que durante una semana, o empezó a implementar una ciclovía en la Avenida República y luego la retiró. Fue una locura y puso un semáforo en el medio de esa calle. Entonces, igual. ¿dónde está en la una movilidad cuadra sostenible? Perdón, si es que tú haces una ciclovía y luego la quitas, ¿no? Entonces... Y para aterrizar también, esto que decía de no hay una visión integral, el proyecto estrella de las últimas administraciones es la repavimentación pura y dura, asfalto puro y duro. No hacen orejas, no hacen cruces a nivel, veredas. No piensan en veredas, no piensan incluido el arbolado, las ciclovías. No puede ser que el mayor presupuesto se destine para esto y no es una obra integral. Nosotros, si dieran el mismo presupuesto para el tema ambiental, esta ciudad cambiaría. O si es que estas obras se hicieran desde un punto de una movilidad integral. Esa es la diferencia. Qué locura, porque con Sofía hemos recorrido algunos barrios, o sea, en las Guarmis hemos trasladado las preocupaciones. Y una de las obras, incluso de repavimentación en Tumbaco, descubrieron que estaban en mal estado la tubería y hubo un problema entre empresas públicas porque no tenían el presupuesto para poder cambiar la tubería y que no estaba dentro de la... Y se lanzaron la pelotita, ¿no? Mientras tanto, las tuberías se rompieron literalmente cuando abrieron la calle y la gente se quedó ahí botada. Creo que, bueno, ahorita están interviniendo, pero se podía evitar todo ese problema. Ahora, la pregunta es, Pavel, cuando entre se va a encontrar con todo esto funcionando así. ¿En cuánto tiempo se puede cambiar esta realidad? ¿Se puede cambiar esta realidad? Tiene que iniciar los cambios. O sea, digamos, no lo va a lograr en una administración, pero tiene que dar elementos para que inicien los cambios necesarios. Pavel Muñoz además es una persona que tiene experiencia en temas de planificación, entonces sí esperamos que desde una mirada de planificación se piense de qué manera va a haber una articulación adecuada entre instancias municipales a diferencia de lo que tenemos hoy, porque por ejemplo si tú piensas del EMOP, que es la que ejecuta la obra, la EMOP funciona casi como un municipio paralelo, no tiene los criterios ni ambientales, ni de inclusión, ni de accesibilidad universal, no los aplica, entonces cuando tú vas a una calle y ves una obra municipal, se interviene, como dice Ricardo, en el asfalto, pero no en la vereda. Entonces, siendo que la vereda también es responsabilidad del frentista, como el alcalde actualmente cuando se implementa una obra, la va a llevar a cabo de tal manera en que se garantice no solamente para el vehículo, sino para la persona que cruza la calle, el paso cebra. Eso demanda una integralidad de instituciones y empresas municipales. Acá en la Floresta se está interviniendo las aceras para que puedan tener rampas, ¿no? Sin embargo, las calles también están hecho pedazos, entonces como una persona con discapacidad, por más que tenga una rampa, va a poder movilizarse de forma eficaz y sin tener accidentes, sin tener algún incidente precisamente por el tema de usar una silla de ruedas o, no sé, otro tipo de movilidad a la que pueda acceder. Es importante todo lo que estamos conversando, a mí me parece que hay mucha expectativa y manejar las expectativas de la gente también va a ser complejo. Ahí cómo la ciudadanía puede aportar y cómo van a aportar desde el Cabildo Cívico de Quito para mantener de alguna forma esta vigilancia de lo que se haga en el municipio con la nueva administración. Yo mencionaba hace un rato que muchas de las reacciones municipales son por acción ciudadana. Hay una ciudadanía activa que está preocupada por lo que sucede en su entorno, en su barrio, que es la que reclama los cambios necesarios y eso hay que seguir manteniendo. No importa con qué administración, esa es la una opción. La otra, miembros del Cabildo siempre han estado haciendo propuestas muy interesantes a la ciudad. A mí me llama la atención una, por ejemplo, que tiene que ver con lo que mencionaban hace un rato ustedes sobre las recicladoras. Crearon un app para las recicladoras, para que haya una relación entre digamos, los consumidores y usuarios que desperdician y que botan, digamos, material que podría ser reusado. Esta app funciona muy bien para conectarlos. En Cuenca le decidieron asumir como una app municipal y acá en Quito, en esta administración, no les pararon ni atención. Digamos, hay iniciativas ciudadanas que son importantísimas, que están ahí, es cuestión de ponerles nosotros atención. Tenemos uno que la verdad que es Javier Hernández, que es un maestro, le quiero mandar un saludo, porque él creó esta página web de aporte vial donde uno puede subir en momento real los problemas que hay en las veredas, en las calles, etcétera, y él
el tipo, la verdad, porque es genial, Javier, incluso para llamar la atención de las autoridades ha resuelto utilizar incluso efectos especiales para poner, por ejemplo, personajes de Star Wars en el metro, etcétera. Anda recorriendo el metro. Y la verdad que él tiene un aporte, como bien dice su página, aporte vial fundamental, que ha resuelto cómo denunciar en tiempo real lo que ocurre en las calles, pero además cuánto tiempo se demoran en solventarlo y el tipo de riesgo que eso podría generar a la ciudadanía. Así que la verdad que yo también le dejo eso abierto, pero es muy interesante por si quieren hacerse amigos de... No, el tema es que iniciativas ciudadanas sobran y algo creo que es positivo del Cabildo es que nos permite aglutinar a las diferentes iniciativas de la ciudadanía para tener más fuerza desde una organización colectiva. Entonces, si tú, por ejemplo, solo sacas una lista, ¿no?, de las contribuciones de las organizaciones sociales a la ciudad de Quito desde la pura colectividad así ciudadana. Por ejemplo, tienes a Huella Verde, que reemplaza desechables por reusables. En los centros comerciales, en vez de que tú sigas usando toda esta vajilla de Espumaflex, sí, hay un tema ahí de reducir los desechos de los centros comerciales. Iniciativa ciudadana o de microempresas, ¿no? La familia Neira, que sembra bosques urbanos en el Parque Bicentenario, iniciativa ciudadana. Las compañeras recicladoras, ¿no?, que son que a la final es las que dan el cuerpo y son las únicas que hacen una verdadera contribución al tema y a la situación sanitaria de la ciudad. Recibesi con el app que ya mencionó a su momento Ricardo, ¿no? Los polinizadores, quienes trabajan en asilvestramiento urbano. El PAE, que justamente trabajan en temas de fauna urbana. Quienes mueven o recuperan quebradas, como es la Quebrada Ortega, comités barriales. Entonces, eso está ahí. Y si lo quiero mencionar es justamente porque creemos que tú no puedes gobernar la ciudad si no tienes al actor de la ciudadanía presente como un actor más en este ajedrez, digamos, de cómo se mueven los temas, ¿no? Tienes a la empresa privada, pero también la ciudadanía es un actor relevante que tiene que ser tomado en cuenta.